todos? ¿Cómo les va? Continuando con nuestros temas de la cátedra, vamos a iniciar con un tema nuevo, en este caso la caracterización de las semillas, y vamos a conocer un poco más de cómo se las puede clasificar o cuál es el proceso que lleva una semilla para poder llegar a ser certificada, al menos en nuestras condiciones en Ecuador. Un mensajito para reflexionar un poco. Y bueno, vemos entonces las categorías de las semillas. Iniciamos justamente con las semillas por mejoramiento. En este caso encontramos una clasificación, que son la genética, la básica, la registrada y la certificada. ¿Cuál es la diferencia? La genética es básicamente la semilla con la que empezamos. Esta de aquí es una que se recoge, se revisa, se ve, se estima qué potencial puede tener. Y viene un profesional en la materia, un fitomejorador o un genetista, alguien que se haya dedicado o que se dedique a hacer algo de mejoramiento de semillas y empieza a dedicarle tiempo y trabajo, básicamente buscando una selección para llegar a producir lo que luego se conocería como semilla básica. ¿Qué quiere decir? Que el profesional a cargo lo que va a hacer es ir seleccionando las características deseables. Por ejemplo, si encuentran una planta de banano que está creciendo muy bien y que tiene un racimo interesante en unas condiciones de alta salinidad, por ejemplo. El mejorador, el fitomejorador, el genetista, el profesional, lo que va a hacer básicamente es ir, identificar la planta, eh, aislarla, hacer algún tipo de investigación al respecto, a lo mejor algo de pruebas en laboratorio, muy probablemente algo de PCR, y vamos a empezar, o él va a empezar a reproducir esta planta. ¿Con qué intención? De ver qué tanto se fijan esas características de la tolerancia a la salinidad para poderla replicar y para poder seguir propagando este tipo de plantas que obviamente de la mano con el tipo de racimo, con la palatabilidad del banano, etcétera, etcétera, van a servir, por ejemplo, para condiciones de suelos salinos o suelos salinosódicos, por ejemplo. Que en este caso podríamos mencionar algunas condiciones de la zona sur de Ecuador donde se produce banano, en este caso de Machala o de la provincia del Oro, donde tienen ese tipo de suelos en muchos casos. Entonces, solo como ejemplo, esto de aquí serviría como la semilla madre o la semilla original para poder tener al final una plantación tolerante a suelos salinosódicos o a suelos salinos. Eh, de esta planta, de esta semilla, de esta investigación que se inicia, obtenemos la semilla básica. La semilla básica, ¿cuál es o qué se hace con ella? Es lo que les decía hace un momento, se replica, se multiplica, se trata de buscar otra vez esas características genéticas y físicas, se trata de fijar esas características y se las reproduce, se ve cuántas de esas plantas que se han reproducido, que se han multiplicado de esta primera semilla madre, cuentan con las características físicas y genéticas que estamos buscando. Les puse como ejemplo la tolerancia a suelos salinos. Entonces, una vez que replicamos, por darles un valor, 1000 plantas, seleccionamos de esas 1000 cuáles son las que cumplen con las características que estábamos buscando y nuevamente apartamos esas, digamos que de esas 1000 quedaron 100, esas 100
la seleccionamos nuevamente, descartamos el resto, las otras 900, y empezamos a trabajar con esas 100. Lo que estamos haciendo básicamente es aumentando el volumen de semillas para poder tener más variabilidad y para tener con qué trabajar básicamente. Eh, Obviamente, si tenemos una sola planta, otra vez es solamente un ejemplo, pero si tenemos una sola planta y queremos replicarla, va a ser complicado, a menos que lo hagamos a través de laboratorio in vitro. Va a ser complicado poder replicar una sola plantita. Y obviamente comercialmente va a ser difícil llevarla a campo. Luego de que hemos hecho esta multiplicación, obviamente llevando registros, teniendo al técnico encargado del proceso, pasamos a lo que se conoce como semilla registrada. La semilla registrada nuevamente se la multiplica, o bueno, en este caso se obtiene la semilla básica que se ha multiplicado, donde se ha conservado la genética, donde se ha conservado la física, donde se ha conservado el poder germinativo, quiere decir la fuerza que tiene la planta para nacer, para crecer sin mayor inconveniente. Y además se trata de que estas plantas no vengan enfermas, no traigan ningún tipo de patógeno o ningún tipo de enfermedad, que si van a ser utilizadas comercialmente, que por lo menos no sean delicadas en rato que se las lleva a campo, porque luego nadie las va a necesitar, no las van a querer. Lo que nos estamos ahorrando en tolerancia de suelos salinos, siguiendo con el ejemplo, lo vamos a terminar gastando en control de plagas. Entonces, la idea es ir mejorando alguna característica en particular. En este caso, lo que se hizo es con la semilla básica que se multiplicó, que se siguió seleccionando, se hace la prueba de registro, o se hace el trámite de registro, donde ya se ve que efectivamente esa planta conserva las características que estábamos buscando, que se puede multiplicar sin mayor problema, que la podemos seguir utilizando, que las hijas de estas plantas van a ser productivas y que las vamos a poder seguir utilizando. Y después de hacer este proceso de registro, vamos a llegar a la semilla certificada. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, pues básicamente son las hijas de todas estas plantas que se han multiplicado, que han conservado las características que mencionamos, y al final obtenemos ya una población de plantas bastante homogénea que conservan estas características y que las podemos comercializar estando seguros de que no van a presentar ningún inconveniente. Después de que hemos hecho una primera selección, una multiplicación, una selección de esa multiplicación y nuevamente revisamos que esas semillas conserven las características que buscamos, para de ahí recién, obviamente lo que yo les digo se escucha fácil y rápido, pero si llevamos esto a campo es un trabajo incluso de años de investigación. Y bueno, esto de aquí es básicamente el proceso que utiliza en el caso nuestro en Ecuador el INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y es el método eh, oficial registrado de cómo se puede hacer o cómo se realiza el proceso de mejoramiento o el proceso de selección de semillas por mejoramiento. Ahora, si caracterizamos las semillas por procedencia, vamos a ver otros ámbitos. Tenemos, por ejemplo, la selección natural. Son semillas que, eh, porque así lo quiso el medio ambiente, porque así lo quiso Dios, se presentaron características idóneas, donde se pudieron reproducir a pesar de las adversidades, que pudieron crecer en condiciones inhóspitas. Y vemos ese tipo de semilla, vemos esas plantas que son buenas y vemos que las podríamos reproducir y que podríamos sacar algún beneficio también económico de este tipo de plantas. Entonces, las empezamos a reproducir. Vemos que su fenotipo, el fenotipo, creo que deben tenerlo claro, es el genotipo más el ambiente.
y vemos que su heredabilidad es alta, o sea que las características que tiene la planta se siguen replicando en sus hijas. Entonces, decidimos utilizar este tipo de semillas. ¿Cómo clasificamos estas semillas por procedencia? Bueno, pues tenemos lo que se conoce como áreas semilleras, que es un espacio físico donde X número de plantas están produciendo semillas, donde están eh, manteniendo sus características, su genética, su fenotipo. Estas áreas semilleras las podemos clasificar también. Las podemos clasificar como áreas productoras de semillas, como árboles semilleros, como huertos semilleros clonales o, lo habíamos mencionado antes, como banco de germoplasma. Entonces, viendo la caracterización de semillas por procedencia, que lo estamos viendo acá o que lo mencionamos hace un momento, vamos a ver qué es cada uno, por decirlo así. ¿Cuáles son los árboles semilleros? Son los árboles que han estado en el campo, que han nacido nuevamente en condiciones adversas o en alguna condición en particular que nos llama la atención y que decidimos utilizarlo como fuente de semilla para de ahí seguirlo reproduciendo. En este caso, es uno de los procesos más comunes que podemos ver, por ejemplo, en reproducción de maderables. Es común ver personas que tienen viveros, que lo que hacen básicamente es ir al campo, buscar o identificar algún árbol en particular que tenga unas buenas características, unas características deseables, y empiezan a recoger la semilla de este árbol, básicamente. Dependiendo del árbol, hay diferentes métodos, estrategias, si se suben o no al árbol, pero bueno, básicamente es eso. En este caso, tenemos un riesgo, en riesgo de la calidad. Obviamente nadie hizo una selección, nadie hizo una reproducción ni una multiplicación de las hijas de esta planta. Así que nadie nos puede asegurar que todas sus hijas van a tener características similares a la madre. En este caso, para estos árboles, debiéramos ser más exigentes al momento de hacer la selección y de buscar las características deseables. Por ejemplo, si hablamos de árboles maderables, recogimos la semilla en campo, la llevamos a vivero y en vivero ya vemos plantas que son más lentas en crecimiento. Vemos plantas que crecen con el tallo torcido. Vemos plantas que se ramifican muy rápido. Ya esas plantas debiéramos irlas descartando desde un inicio, porque obviamente no hemos hecho una selección apropiada o no hemos hecho un proceso de selección con estas semillas. Así que por lo menos lo que vemos en ese momento debiéramos ya irlo descartando. Obviamente es para evitar o para disminuir el riesgo de que al final tengamos árboles con no tan buena calidad. Tenemos por otro lado las áreas productoras de semilla, que es básicamente un grupo de árboles, ya no un árbol solamente, son un grupo de árboles que vemos que conservan o que tienen características superiores a los que están alrededor. Volvemos al ejemplo de los maderables. Vamos a un bosque y encontramos 20 árboles o una agrupación de 20 árboles maderables de la especie que estemos buscando. Y de esos 20 identificamos un grupo de 5 que vemos que tiene mejores características que los otros 15, que son más rectos, que tienen un fuste más grueso, que no se ramifican mucho, etcétera, etcétera, que tienen las características que nosotros deseamos. Entonces decidimos tomar esa área productora de semillas, o sea, esa área de árboles, ese grupo de árboles,
y decidimos utilizarlos como un área productora de semilla. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar las semillas de esos árboles, de esos 5 árboles que hemos identificado, y solamente de ahí vamos a sacar semilla para reproducir. ¿Cuál es la ventaja hasta cierto punto? Que tenemos una fuente un poco más confiable del origen de esta semilla. En el caso anterior tenemos árboles semilleros que se encuentran casi que por coincidencia. En el caso de las áreas productoras de semillas, es un área que ya la dejamos para este fin, que ya sabemos en dónde se encuentra y que la hemos dejado para este fin. La dejamos para producir semilla. No vamos a cortar esos árboles, a lo mejor demos algo de manejo, a lo mejor es raro, muchas veces es poco común ver esto, pero por lo menos se conoce dónde están los árboles, se conoce más o menos cómo se conservan, cómo se los maneja, y tenemos un origen conocido de esta especie, de estas semillas. A lo mejor son árboles que trajimos, no sé, de la finca de un vecino, que los hemos sembrado, que vimos que se han reproducido bastante bien, que han crecido bastante bien. Entonces decidimos, ok, estos de aquí son áreas, es un área productora de semilla que se le puede sacar provecho en ese sentido. Tenemos también, como dentro de esta clasificación, a los huertos semilleros. ¿Cuáles son los huertos semilleros? En este caso es un bosque natural en donde intervino el hombre, un bosque nativo, por decirlo así, y el hombre entró, identificó nuevamente los árboles premium, donde vieron árboles con buenas condiciones, con buenas características, y, y decidieron reproducir hijas de estos árboles o hijos de estos árboles. ¿Por qué se le llama huerto semillero? Porque en este caso el hombre sí le da algún tipo de manejo. En este caso no es solamente ir, identificar los árboles y decimos, ok, es un área productora de semilla y ahí quedó. Sigue siendo bosque y no le doy mantenimiento como en el caso anterior. En este caso ya decidimos hacer algún tipo de manejo. Ya intervenimos, pero con intención de sacar algún provecho. ¿Cuál es el provecho? Nuevamente, la semilla que vamos a obtener de estas plantas y que van a tener características deseables. ¿Qué características? Bueno, eso depende de cuál es la especie que estemos seleccionando o reproduciendo. Pero en este caso, nuevamente, sí hacemos un manejo. Es un bosque natural, pero le hacemos manejo. Hacemos algo de limpieza del área, eliminamos a lo mejor algo de competencia. Podríamos hacer algún tipo de poda en los árboles para que entre más luminosidad. En este caso ya interviene la mano del hombre. Por eso se le llama huerto. No es un área física que está ahí. En este caso es un huerto, es un lugar donde se trabaja para obtener esta semilla. ¿Cuáles son los huertos semilleros clonales? Bueno, pues es donde hemos seleccionado ya o hemos hecho un proceso de selección de, algún tipo de especie, alguna especie en particular. Hemos sembrado, hemos hecho algo de mejoramiento y decidimos sembrar ya estas plantas mejoradas. Decidimos sembrarlo en un área en particular. Definimos media hectárea, una hectárea, X área, donde vamos a sembrar ya plantas seleccionadas, pero las sembramos, las dejamos crecer y las vamos a utilizar solamente para obtener semilla. Entonces, en este caso ya se lo conoce como unidades, como huertos semilleros clonales, que son básicamente las unidades o los espacios físicos manejados por el hombre, donde ya se hizo mejoramiento genético y que vamos a utilizar para obtener semillas después. Luego tenemos el banco de germoplasma. Algo lo habíamos mencionado antes,
Y bueno, se trata básicamente de un tipo de reproducción que se hace de las plantas, otra vez buscando las características deseables, que puede ser, por ejemplo, reproducción in vitro. Esto se lo utiliza mucho en banano. Esta reproducción la hacemos a partir de una sola semilla, obviamente con las características que andamos buscando de una planta en particular. Y hacemos básicamente una clonación de esta semilla, pero en laboratorio. Extraemos una parte muy pequeña de la semilla, vemos que esté completamente sana y la empezamos a reproducir. Lo que hacemos es más o menos como una reproducción, como crece más o menos un animalito, un mamífero. Es una porción muy pequeña que empieza a crecer tipo mórula, se va haciendo como una mora justamente. Esa semillita que era pequeña y que creció, que se hizo un poco más voluminosa, se divide, se segmenta. Y cada segmento de eso se lo vuelve a utilizar como una semilla más y así es como se la va reproduciendo. Más adelante vamos a ver algo de esto, pero ese es el tipo de reproducción in vitro. Se utilizan, o se lo ha utilizado acá, por ejemplo, en orquídeas, para preservar especies que han estado en peligro de extinción, por ejemplo. Se lo reproduce, se utiliza nuevamente una planta y se la puede reproducir de esta manera. O se hace algún tipo de huerto donde se lo pueda conservar, donde se pueda tener esta planta, idealmente reproducirla, pero más que nada conservarla, cuidarla que no se vaya a perder. Podemos tener bancos de germoplasmas de gramíneas y de leguminosas también. En este caso, el INIAP otra vez tiene este tipo de bancos de germoplasma, donde se pueden encontrar semillas de diferentes especies guardadas o conservadas aquí en este instituto. ¿Cuál es la intención? Una, hacer mejoramiento, pero por otro lado, también el hacer, el tener un respaldo. Si algún día, por el motivo que fuere, a lo mejor por una guerra, por una catástrofe natural, se pierde buena parte de las plantaciones, vamos a tener un origen o vamos a tener un banco de germoplasma, un banco de semillas, de donde podamos obtener nuevamente, por decirlo así, la semilla madre, que nos va a permitir sembrar nuevamente y reproducir otra vez estos cultivos. Entonces, el banco de germoplasma puede ser incluso un jardín clonal. ¿Qué es un jardín clonal? Y se lo utiliza esto en cacao bastante. Es un área sembrada de clones. Hemos tenido plantas, alguna planta madre, la hemos clonado. Básicamente usamos estacas o usamos yemas, la reproducimos y hacemos un injerto. Entonces, tenemos estas plantas sembradas en un área en particular y las conservamos, las guardamos, les damos mantenimiento para que estas plantas no se pierdan. Esto se usa mucho en cacao porque el cacao es más difícil de conservar la semilla como tal. Y si conservamos la semilla, es poco probable que las plantas nos vayan a salir idénticas a la madre. Entonces tenemos estos clones que sabemos que son idénticos a la madre, que los tenemos en un área, que los conservamos, y tenemos esta área definida como un banco de germoplasma. Entonces tenemos un espacio físico donde estamos guardando de una u otra forma o conservando de una u otra forma la genética de las plantas deseables, de las que queremos reproducir o de las que nos van a dar algún tipo de beneficio económico ahora o a futuro. Entonces, hasta aquí tenemos dos clasificaciones de semillas y tenemos aún un par de clasificaciones más que las vamos a ver ya en la próxima clase. Hasta aquí por hoy, entonces muchas gracias con todos por su atención.